Hola y bienvenidos a este primer webinar del año del seminario Media Climate Accelerator Training de Boyacero, un programa de la organización sin fines de lucro Sachamama, cuya misión es impulsar el liderazgo latino en el campo ambiental a través de capacitación, campañas comunitarias y alianzas con medios, creando así más oportunidades profesionales y participación cívica. Mi nombre es Aber López y tengo el gusto de liderar Boyacero. Esta capacitación sobre cobertura de delitos ambientales se realiza en alianza con la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, una organización sin fines de lucro que contribuye con el desarrollo profesional de sus integrantes y defiende la libertad de expresión, la pluralidad informativa y los derechos humanos. Hoy tenemos como ponentes a dos grandes periodistas. Ellos son Ana Cristina Alvarado, productora e investigadora de Mongabey Latam, y Aldo Benítez, reportero y editor de Organized Crime and Corruption Reporting Project. Durante este taller vamos a escuchar a los ponentes y después tendremos una sección de preguntas y respuestas. Quiero invitarlos a que dejen sus preguntas en los comentarios y durante la jornada o al final los ponentes van a estar respondiéndolas. De antemano, muchas gracias a todos por asistir y a continuación les doy la palabra. Bienvenidos. Buenas tardes con todos, mucho gusto, muchas gracias Abel y Sachamama por la invitación. Es un gusto para mí compartir esta exposición junto a Aldo Benítez. Yo soy Ana Cristina Alvarado, soy periodista de Monga Latam, estoy basada en Quito, Ecuador, y desde hace 5 años cubro temas ambientales y los delitos ambientales son algunos de los temas más recurrentes en una región tan conflictiva como Latinoamérica. Podemos empezar, por favor, con la proyección, o no sé si es que se presenta también Aldo para empezar. Sin problemas, puedo presentarme. Gracias, Ana Cristina. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer participar de este encuentro. Abel, muchísimas gracias por la invitación. También a Chamama. Es realmente un honor poder estar acá y compartir con todos los colegas y hablar un poco sobre este tema que realmente es sumamente apasionante y que nos tiene que mover a todos un poco en toda nuestra región. Muchísimas gracias, Aldo. A continuación, Ana, puedes comenzar con la ponencia. Perfecto, muchas gracias. Entonces, yo quería empezar esta exposición hablando de por qué es importante cubrir las amenazas, las presiones y los delitos ambientales. Y bueno, mientras ustedes piensan y si quieren pueden ir dejando sus comentarios, entiendo que hay un chat, si no después también podemos conversar. Yo esbocé algunas respuestas. em, y lo que sucede, ¿no? Es que las actividades que impactan a la naturaleza que nos rodea aceleran el cambio climático, la deforestación y la quema de combustibles, como sucede, por ejemplo, en los campos petroleros, son dos de las actividades que más contribuyen al desequilibrio climático. Las amenazas, presiones y delitos también contaminan el agua y la tierra, afectando el acceso a recursos limpios para nuestras actividades diarias. Otros impactos tienen que ver con la afectación a cadenas alimentarias, a la salud, a la biodiversidad y finalmente hay graves impactos sociales. Las comunidades se dividen y ante la ausencia del Estado, como muchas veces pasa en nuestros países, la violencia llega de diferentes maneras. Entonces, quiero que recordemos que las historias bien contadas dan luz a estas problemáticas y generan presión en las autoridades, llaman la atención de organizaciones internacionales y pueden generar cambios necesarios en nuestras comunidades. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, los problemas ambientales ocasionan graves conflictos sociales y de violencia. Entonces, vemos que solo en 2024, 146 personas defensoras del ambiente y del territorio fueron asesinadas o desaparecidas. De acuerdo con Global Witness, desde el 2012, esta organización realiza cada año un informe con datos de más de 20 países. Y entre 2012 y 2024, 2.253 personas defensoras del ambiente y la naturaleza fueron asesinadas y desaparecidas. Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas para los defensores ambientales y en muchas ocasiones Colombia ha liderado este ranking. Países como Perú y Brasil también son muy violentos para los defensores ambientales. No sé qué tan al tanto están de la realidad latinoamericana, pero Ecuador se convirtió este año en el país más violento de Sudamérica y lo estamos viviendo en ciudades como Quito y también al interior del país, ¿no?
Entonces, este año ya se han registrado desapariciones y asesinatos de líderes ambientales que podrían estar vinculados con actividades como la minería ilegal o la pesca ilegal, ¿no? Lamentablemente este tipo de investigaciones toman muchísimo tiempo para determinar, pero siempre hay como este hilo común que nos muestra que hay defensores ambientales que se están enfrentando muchas veces solos a grandes intereses corporativos y también del crimen organizado. La siguiente, por favor. Entonces también quería yo hablar sobre la diferencia entre qué son las amenazas, las presiones y los delitos. Creo que esto es importante diferenciar a la hora de nuestra cobertura para en el momento de cuando nosotros estamos escribiendo los artículos nos refiramos con precisión a cada una de estos amenazas, delitos o presiones. Entonces, las amenazas son proyectos a futuro cuyas características nos permiten calcular sus impactos. Aquí, por ejemplo, incluí esta entrevista a un líder indígena de la Amazonía ecuatoriana que dice que su pueblo ha rechazado en asambleas comunitarias las actividades petroleras y la amenaza aquí es una nueva ronda de licitación petrolera que pretende entregar territorios quichuas para la explotación. Entonces aquí se identifica claramente cuál es la amenaza y vemos, digamos, ¿no? La amenaza lamentablemente en este caso viene del Estado y son los pueblos indígenas los que están tratando de visibilizar su decisión de que ellos no quieren este tipo de actividades, porque ya en Ecuador hay una muy mala experiencia en el norte de la Amazonía y esta experiencia es bastante conocida, así que en el resto del país ya no se quiere este tipo de actividades. La siguiente, por favor. Las presiones ambientales son actividades que están en curso y sus impactos ya pueden ser medidos. Entonces, por ejemplo, hace poco cubrí la historia de la rana jambatu, que es un animal que está amenazado. Sin embargo, durante la construcción de una carretera en el centro del país, botaron los escombros a la quebrada en donde se reproduce esta rana. Esta rana se reproduce solo en una quebrada. Entonces, este es un gran impacto, una gran presión, porque podría provocar la desaparición de la especie que solo habita en un pueblo pequeñito en el centro de los Andes ecuatorianos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces por último están los delitos ambientales y es importante saber que la tipificación varía según la legislación de cada país. Los marcos constitucionales y penales de Ecuador y Bolivia son reconocidos por ser garantistas de los derechos de la naturaleza y bueno, Aldo ya nos contará un poco qué sucede en Paraguay y en otros países, ¿no? Pero también es importante tomar en cuenta que no es la misma legislación para todos los países. Entonces, algo que a mí me parece muy interesante es que en Bolivia incluso se reconoce el biocidio en caso de cacería de especies protegidas como los jaguares. Entonces, en cuanto a delitos, aquí puse el ejemplo de una investigación que salió hace poco en la que se hizo un análisis satelital del avance de la deforestación en la Amazonía ecuatoriana. En este caso se habló directamente de delitos porque se encontró deforestación en áreas protegidas donde no es permitido ningún tipo de actividad extractiva en Ecuador. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, uno de los problemas que más afecta a Latinoamérica es la deforestación, que es justo lo que veíamos en el ejemplo anterior. Y este es un cuadro elaborado por el World Resources Institute que muestra a 4 países latinoamericanos entre los 10 países que más perdieron bosque primario en 2022 y 2023. La expansión ganadera y la minería están entre las principales causas de deforestación en Brasil, Colombia, Perú y Bolivia. Aquí llama mucho la atención que se puede entender que Brasil esté en este ranking porque es un país con una superficie bastante grande, pero también están países con una superficie menor como son Colombia, Perú, Bolivia, que aunque también son países grandes, no se compara su extensión con la de Brasil. La siguiente, por favor. Entonces, la tala de maderas comerciales también está entre las principales causas de la deforestación. Incluye esta infografía realizada por la Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos, porque muestra que los problemas ambientales que se generan en Latinoamérica están muchas veces vinculados con la demanda global de recursos. Y en esta investigación se descubrió que principalmente durante la pandemia, se deforestó de manera ilegal bosques completos de balsa en Ecuador y Perú. No sé si conocen la balsa, esta es una madera
muy ligera, muy liviana, que en Ecuador también es conocida como boya. Entonces, los cargamentos de Perú entraban de manera ilegal a Ecuador y ahí propietarios de plantaciones de Ecuador mezclaban esta madera ilegal con la madera legal para luego exportarlas de manera legal a China. Perdón si es que ahí me hice como líos con las palabras. El punto es que se mezcla lo legal con lo ilegal para blanquear, digamos, de alguna manera esos productos y enviarlos, exportarlos con total normalidad a China. ¿Por qué exportan este material a China? Porque este país tiene una gran demanda de balsa para construir torres de eólicas y la balsa es usada para construir las aspas de estas torres eólicas. También la investigación encontró que muchas de estas, em, también les llaman paletas, sí, paletas también son conocidas, también enviaban a Estados Unidos y la investigación encontró concretamente que más de 1.000 juegos de palas llegaron al mercado estadounidense. Entonces vemos cómo la demanda de China también responde a una demanda de los productos ya finalizados en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Otra gran problemática en los países amazónicos que me imagino que todos conocen tiene que ver con la minería ilegal de oro y a medida que aumenta el precio del oro en los mercados internacionales hay más demanda de este material que es extraído de ecosistemas amazónicos. En este mapa de Amazon Mining Watch se puede observar el área total tomada por todo tipo de minería de oro, regular e irregular en la Amazonía. Y vemos que hasta 2025, 496.000 hectáreas fueron tomadas por la minería. Aquí no se distingue necesariamente si se trata de minería legal o ilegal, sino todo tipo de minería. En la siguiente, por favor. Entonces, en este slide podemos ver ya en números concretos la afectación. Vemos que Brasil, Perú, Guyana lideran este ranking y llama la atención el alto porcentaje de crecimiento de esta actividad en Ecuador, Bolivia y la Guayana Francesa. Además, aunque vemos que la extensión en Colombia es mucho menor en relación a los otros países, también hubo un crecimiento abrupto en la superficie afectada en 2025. Si están reporteando temas de minería en la Amazonía, pueden explorar la página de Amazon Mining Watch, es una gran herramienta. Este es un esfuerzo colaborativo de varias organizaciones por denunciar o por mostrar pérdidas, perdón, por mostrar pruebas de la pérdida de bosque y la afectación a ríos que provoca la demanda de oro, en los mercados internacionales. Amazon Mining Watch utiliza la inteligencia artificial para mapear la minería y los datos que brinda son un buen punto de partida, pero es siempre mejor profundizar este tipo de datos con geógrafos locales. En países amazónicos están presentes las iniciativas como Map Biomas y también MAP, que se escribe MAAP. Entonces, les recomiendo mucho buscar a sus especialistas porque puede ser de mucha ayuda para tener información más concreta sobre lo que está sucediendo en cada uno de los países. La siguiente, por favor. También quería hablarles muy brevemente sobre los impactos de la minería y lo que sucede es que la minería irregular está provocando graves impactos en los ecosistemas amazónicos y es necesario contarlo para que las personas que pueden ser afectadas tomen medidas, por ejemplo, no tomar agua o no pescar en ríos que ya están contaminados y para que ojalá eventualmente los gobiernos también actúen. En este caso les muestro dos ejemplos, uno en el sur de Ecuador donde se ha detectado varios metales pesados que exceden las normativas internacionales en el agua y en los sedimentos del río Santiago, que lamentablemente es un río que nace en Ecuador, pero que atraviesa a Perú, así que estas aguas contaminadas también están llegando al país vecino. Y eso quiere decir que el agua ya no puede ser consumida ni usada con seguridad. Y la segunda historia que puse aquí ya muestra que hay alimentos obtenidos en los ríos afectados por la minería. Estos peces, por ejemplo, ya presentan metales pesados y su consumo recurrente podría ocasionar problemas neurológicos, estomacales y todo tipo de enfermedades. La siguiente, por favor. Para cerrar el tema de la deforestación y de la minería, quería hablarles de una herramienta que me ha acompañado todos estos años, que es Global Forest Watch.
Y en la imagen está hipervinculado un video de YouTube que muestra cómo usar el mapa de Global Forest Watch si es que todavía no conocen cómo usarlo. La verdad es que al principio es un poco confuso, pero después uno ya va entendiendo mejor cómo funciona la herramienta. Entonces, muy brevemente les cuento que esta organización usa satélites para mapear la deforestación en todo el mundo y esto es importantísimo porque quiere decir que los periodistas no siempre tenemos que ir a las zonas alejadas o peligrosas para obtener información relevante. Con esta herramienta, por ejemplo, podemos saber cuánta deforestación hubo en un país en un año determinado o en un periodo determinado. La búsqueda también puede hacerse por divisiones políticas más pequeñas. Por ejemplo, en Ecuador se puede buscar la deforestación de una provincia, de un cantón, de una parroquia. Lo interesante es que si queremos analizar un espacio más delimitado también es posible porque la herramienta permite dibujar un polígono en un área que sea de interés para nuestra investigación. Aprender a usar Global Forest Watch merece su propio taller, pero como les decía, también es posible aprender a usarlo a través de tutoriales disponibles en línea y les vamos a dejar este tipo de recursos al final. La siguiente, por favor. Entonces, retomando algunas de las principales problemáticas ambientales que enfrenta Latinoamérica, está el tráfico de fauna y esto sucede con diferentes fines: el mascotismo, la producción de alimentos con especies exóticas, la obtención de materiales para el mercado de lujo y, como vemos en este ejemplo, la cacería. Les puse este ejemplo de la empresa Caza y Safari, que es considerado uno de los casos más grandes de tráfico de fauna en Argentina, si es que no es en la región, ¿no? Esta empresa vendía tours de caza principalmente a ciudadanos estadounidenses, europeos y asiáticos. Y si bien en Argentina es legal la caza de ciertas especies, hay animales protegidos como el jaguar. Y si ustedes se fijan en la imagen en la esquina superior izquierda, van a ver la cabeza de un jaguar embalsamado. Casa y Safaris ofrecía el tour de caza, pero también el envío de estos llamados trofeos de caza, y para eso construyeron lo que aparentemente es una red criminal que permitía transportar dentro del país partes de animales protegidos y además enviarlos a sus clientes en el extranjero. Aquí vemos nuevamente el vínculo con la extracción de recursos desde Sudamérica, desde Latinoamérica hacia el norte global. Muchos de estos trofeos de caza se iban a países como Estados Unidos, a países europeos, a países asiáticos. La siguiente, por favor. Y también les puse este ejemplo del tráfico de fauna, del caso de las iguanas de Galápagos. Esta infografía es de un artículo científico que documentó el tráfico de varias especies de las iguanas de Galápagos. Hay varias, hay una que es muy interesante porque es rosada, hay otra que es amarilla, sí, amarilla, y hay una negra que es como casi pareciera una escultura de roques. Son muy interesantes estos animales y por eso llaman la atención a los coleccionistas de especies exóticas. Lo curioso de este caso es que todas las especies de Galápagos están protegidas porque son únicas en el mundo, es decir, existen solo en las islas. Por lo tanto, no está avalado su comercio. Es más, en Ecuador no se permite el comercio de fauna silvestre nativa. Sin embargo, se descubrió que había personas en Asia vendiendo iguanas rosadas de Galápagos y estos animales también llegaron a Europa y África. Entonces, varios investigadores empezaron a investigar, justamente a tratar de buscar qué está pasando, y descubrieron que traficantes sacaron varios ejemplares de varias especies de las iguanas de Galápagos de manera ilegal desde las islas. Y eventualmente Suiza reportó la importación de varios ejemplares desde Mali bajo la categoría C, es decir, que fueron reproducidas en cautiverio, pero para esto tenían que haber comprobado la legalidad de esa reproducción. Suiza no hizo eso, lamentablemente. Lo que sí sucedió es que después Suiza emitió permisos para la exportación a Uganda de 4 iguanas terrestres y 2 marinas, y así se legalizó la comercialización. Vemos nuevamente cómo hay diferentes formas de blanquear este tipo de delitos, ¿no? Entonces, en Uganda hay granjas de reproducción en cautiverio de estas iguanas y desde ahí se exportan a coleccionistas en todo el mundo. Como ven, Estados Unidos también es uno de los destinos. Y a lo largo de la investigación, em, perdón, a lo largo de la presentación les he estado hablando de algunas publicaciones científicas que utilicé para mis artículos periodísticos que después se publicaron en Mongabay Latam.
Y esto es porque cuando reporteamos temas ambientales, los artículos científicos y sus autores también son fuente clave para entender mejor las problemáticas y conocerlas a fondo con datos concretos. Entonces, así como el tema de Global Forest Watch, el uso de fuentes científicas merece también su propio taller, pero en los recursos también nosotros les podemos enviar un artículo del NICE Center sobre cómo usar artículos científicos para el trabajo periodístico. La siguiente, por favor. Algunos de los casos que mostré muestran las redes que se establecen para cometer estos delitos ambientales y en ellos participan empresas, funcionarios gubernamentales y grupos criminales. Varias investigaciones periodísticas han demostrado que los delitos ambientales están relacionados con otras actividades criminales como el tráfico de drogas y el lavado de activos. Les puse un extracto cortito de un manual de la GIJN para reportear delitos ambientales. Les dejé el enlace también, les podemos dejar el enlace también al final en los recursos para que ustedes igual puedan ir buscando más formas de conocer cómo contar mejor estas historias, cómo buscar mejor la información. La siguiente, por favor. Entonces, en la línea de lo anterior, les puse este artículo que se basó en un informe realizado por Amazon Underworld y Amazon Watch. No sé si conocen Amazon Underworld. Underworld es una alianza periodística que está investigando los crímenes ambientales o los delitos ambientales en la Amazonía y bueno, todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque lamentablemente hay cada vez una mayor presencia de grupos criminales operando en la Amazonía, ya sea relacionado a narcotráfico o a tráfico de oro, tráfico de personas. Además que los delitos, ya sean ambientales o de otro tipo, usualmente están vinculados, ¿no? Entonces vemos que grupos criminales como los Comandos de la Frontera, disidencias de las ex-FARC y los grupos ecuatorianos, los Lobos y los Choneros, también hay grupos peruanos que están cada vez más ganando terreno, como los Pulpos, compiten violentamente por el control de la producción de cocaína del tráfico de la cocaína también y de la producción y el tráfico de la minería ilegal de oro. El resultado son miles de hectáreas deforestadas de un ecosistema clave para la mitigación climática y el riesgo de desaparición de pueblos indígenas que resguardan la Amazonía. La siguiente, por favor. Entonces, para ir cerrando, no queremos dejar de hablar del tema de seguridad. Como ven ahora en esta exposición, y podrán ahondarlo después con Aldo, en los delitos ambientales están involucrados redes criminales transnacionales y así como Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores ambientales, también lo es para los periodistas. Hay varias medidas de seguridad básicas que podemos tomar, tanto digitales como físicas, y si bien los periodistas siempre queremos ir a reportear a las zonas calientes, porque nuestro trabajo es como el de los bomberos, el de los policías, es contraintuitivo, ahora más que nunca hay que tomar las decisiones en frío. Como vimos brevemente, hay varias herramientas que nos permiten obtener datos concretos de las afectaciones ambientales sin entrar directamente a lugares, por ejemplo, tomados por los comandos de la frontera, tomados por los lobos, por los pulpos, por cualquier grupo delincuencial. Y solo igual muy brevemente, porque también hablar de seguridad es bastante amplio, sí es importante tomar en cuenta que antes de realizar cualquier viaje de reportería es necesario llenar una ficha que analiza el riesgo. También les podemos compartir ese tipo de fichas al final. Si es que se evalúa que se puede ir, que es seguro ir con ciertas precauciones, es importante tener contactos de seguridad, planes de evacuación, contacto frecuente con nuestros editores y familiares para que ellos sepan que estamos bien, que estamos resguardados o que la reportería está saliendo como se ha planificado. Entonces, si es que esto es importante porque si es que no existen estos contactos frecuentes que se han conversado, que vamos a tener un contacto frecuente con nuestro editor o nuestros familiares cada hora, cada 2 horas, esto nos permite levantar alertas que pueden ser críticas para salvar vidas del equipo de prensa. Algo que me parece interesante es que hay equipos que ya cuentan con dispositivos satelitales que permiten mandar estos mensajes desde zonas que no tienen cobertura
y también permiten enviar alertas en caso de una emergencia. Entonces hay un equipo satelital que se llama Garmin, que igual lo pueden buscar, que, que es un apoyo realmente en este tipo de coberturas. Y como les decía, el tema de seguridad es bastante amplio, así que me gustaría cerrar con una frase que seguro ya han escuchado, pero que es necesario repetir, y es que no hay ningún trabajo periodístico que valga una vida. Con eso termino mi exposición, me quedo pendiente a cualquier duda o pregunta. Les agradezco mucho por haberme escuchado. Muchas gracias, Ana. Quiero comentarle a los participantes que en los próximos días vamos a estar enviando un correo con todos estos recursos que estamos mencionando. Así que no se preocupen si no lo reciben de inmediato, pero que lo sepan. Entonces, a continuación te damos la palabra, Aldo. Bueno, Abel, gracias. ¿Será que puedo contar con tu ayuda para hacer pasar un poquito la lámina? Como bien dijo Ana Cristina, bueno, en nuestra región lo que encontramos ahora, lo que vemos ahora es que el tema de los delitos ambientales, y quiero hablar un poquito sobre esto, es la vinculación que tiene con el crimen organizado transnacional, ¿verdad? Me parece que ahí está un poco la situación riesgosa que tenemos actualmente para reportear sobre delitos ambientales, que si bien desde hace mucho tiempo atrás se viene haciendo, me parece que estamos en una época en donde esta fusión entre delitos ambientales y crimen organizado es absolutamente total y con mucha violencia de paso, ¿verdad? De los elementos que nosotros hemos encontrado trabajando en los últimos tiempos con el tema de la deforestación en Paraguay, en la zona de la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil, hemos podido identificar que los últimos años, lo que anteriormente eran como grupos dispersos que entraban a los bosques con la intención de sacar un par de árboles, sacar una madera, en hacer ese tipo de negocios casi, digamos, obviamente de manera clandestina, pero no a un nivel eh, casi industrial, ¿verdad? Como se tiene actualmente, sobre todo en Paraguay y en otras regiones. Lo que ha cambiado en estos últimos tiempos es que todo esto que parecía como muy disperso, en realidad ahora funciona a través de un canal, a través de una ruta muy evidente que es la misma ruta del narcotráfico, la misma ruta del crimen organizado. Entonces, lo que antes era, por ejemplo, robar madera nada más y que el resto se quedaba, hoy, sin embargo, toda esa madera que se desmonta para los porque anteriormente cuando se desmontaba una hectárea o unas hectáreas, eh, la madera no era utilizada y era dejada todo por alrededor y unos cuantos nomás se usaban para algunas cosas. Hoy todo se utiliza. Esa madera que es arrasada en los bosques es reutilizada como para hacer carbón o si es que es una buena madera, es de nuevamente utilizada para el contrabando ilegal que se va desde Paraguay a Brasil principalmente, ¿verdad? Entonces, y todo ese conjunto de cosas obedece a un mismo sistema. Yo entiendo que en todos nuestros países hay diferentes matices de este tipo de situaciones, pero creo que hay como un elemento común, ¿verdad? Como un denominador común, que es que estos delitos ambientales hoy día están absolutamente vinculados con el crimen organizado, con organizaciones criminales que operan principalmente en las capitales, pero que tienen en la zona de frontera a sus grupos operativos, ¿verdad? En la zona de Argentina, Paraguay y Brasil, por ejemplo, la presencia del PCC, del Primer Comando Capital, que es un grupo criminal brasileño que había empezado en las cárceles de Brasil y sin embargo se extendió a casi todo el país, se hizo internacional, actualmente domina casi la mitad de las cárceles del Paraguay, también de Bolivia, creo que tiene incursiones también en Venezuela, se habla también ya de su presencia en la Argentina, es un grupo que controla toda esa ruta actualmente, toda esa ruta del contrabando, toda esa ruta eh, criminal y que en los últimos tiempos también ya se ha encontrado que operan
las mismas rutas del narcotráfico para la plantación de marihuana se utiliza para llevar madera, para llevar agroquímicos, para llevar cigarrillos. Entonces, es como que le anexaron al tema de la ruta criminal el tema de los delitos ambientales actualmente. Y me parece que ahí tenemos como eh, tener mucho cuidado a la hora de reportear, porque una de las cuestiones que yo veo que me apasiona profundamente del periodismo ambiental, digamos, o de cómo hacer periodismo ambiental, es que el periodismo ambiental por lo general se hace mucho en terreno. Y me parece genial toda la herramienta que nos dio Cristina recién de tratar de conseguir datos sin la necesidad de estar tanto en terreno, ¿verdad? Pero por lo general, por lo menos en países como Paraguay y toda esta región, de repente es todavía como muy presente eso de ir a terreno, de hacer un reportaje, hablar con la gente, ver lo que sucede en los lugares. Entonces eso expone generalmente al periodista a situaciones desagradables, ¿verdad? Si es que puedes pasar a ver, por favor, entre la mía. Hay una cuestión que yo entiendo que hay como tres elementos que confluyen directamente para que se dé este tipo de escenarios que estamos mencionando, ¿verdad? Em, la conjunción entre delitos ambientales con crimen organizado, y me parece que se da en casi toda la región latinoamericana, principalmente, y Ana Cristina estaba hablando muy bien con datos, es el tema de la impunidad, ¿verdad? Creo que no hay forma de que en Paraguay, por ejemplo, nosotros cuando nos vamos a hacer coberturas, o sea, tenemos como una regla casi tácita y digamos, por lo menos en los trabajos en los que a mí me tocó estar, en nunca poner el nombre de los guardaparques en lo que hablamos, o tratar de no poner los nombres de los defensores ambientales o de los activistas, porque realmente es ponerlos demasiado y generalmente esta gente está trabajando y vive en terreno, ¿verdad? Los guardaparques en Paraguay eh, son escasos los que están preparados, los que tienen capacitación, y por lo general viven en la zona, en la zona del área protegida en donde están trabajando. Entonces es muy difícil de repente que ellos puedan hacer esas denuncias abiertamente cuando que tienen el problema alrededor en su comunidad, de verdad. Y esa impunidad con la que estos grupos inicialmente entraban al mundo del delito ambiental, rápidamente fue captado o fue cooptado por los grupos criminales que encontraron en esa beta que había ahí, ¿verdad? La forma de operar más impunemente. Entonces, como están viendo en esta lámina ahora, eso, por ejemplo, es una zona en Paraguay que es una reserva ambiental, una reserva privada ambiental que se llama Campos Morumbi. Y esos cuadros que ven ahí son plantaciones ilegales de marihuana. Eso lo hicimos con un sobrevuelo, pero desde satelitalmente se puede ver tranquilamente también ahora con toda la tecnología. Es decir, es algo que está muy palpable, es algo que está muy presente, pero esta gente sigue operando impunemente en toda esa zona, ¿verdad? Por favor, a ver la siguiente lámina. Eh, a esta impunidad de la que estábamos hablando, como verán en esa imagen ahí, esa es una plantación directa de marihuana y esto se dio en una reserva de Maracayú, que es una reserva, un área protegida que está en la frontera misma con Brasil y que en donde esa reserva actualmente está con muchísimos problemas por el tema de la plantación ilegal. Se utiliza su tierra para la plantación ilegal de marihuana que pasa al Brasil de manera de contrabando y toda su madera también pasa al Brasil de contrabando para que termine en carbón o de manera ilegal para alguna construcción o lo que sea. En- Hablaba de la impunidad, creo que el segundo punto que encontramos en esto es la debilidad institucional que se tiene en toda esta zona, ¿verdad? Y me parece que eso pasa en todas las fronteras de todas las regiones, ¿verdad?
que hay como en lo que yo siempre digo, o lo que nosotros siempre decimos con nuestros compañeros cuando nos vamos a este tipo de cobertura, es que lo que te dice la gente local es siempre, no, acá no hay el Estado, no está el Estado. Y la verdad que yo creo que ese no presencia del Estado es a su vez la forma en que el Estado está en el lugar para garantizar que estos grupos sigan operando, ¿verdad? Porque es imposible que el Estado paraguayo, el Estado brasileño, el Estado, o los estados que estén conflictuando en esa zona no entiendan o no vean la realidad que se está teniendo en estos lugares. Entonces, cuando se habla de no presencia del Estado, en realidad a mí me parece que es la forma en que el Estado está ahí como para apañar todo este tipo de delitos ambientales que se tiene en estos lugares, ¿verdad? Si queremos pasar, por favor, a ver la siguiente lámina. Creo que es la después de esta, sí. Esta quería utilizar para mostrarle un poco en una reserva que se llama Morumbi, la que le hablé recién. Este es un horno que se construye en plena reserva para utilizar la madera que se saca para terminar como carbón. O sea, es increíble. Se construye en la propia reserva y eso lleva tiempo de construir, pero bueno, se tiene ahí completo con todas las herramientas, con todo el proceso, como para terminar horno gigante, para tirar ahí la madera que se saca de las propias reservas para utilizar este terreno en plantación ilegal. El tercer elemento que encontramos directamente en esto es, evidentemente, la conexión que hay con políticos, la conexión con política, con la política de cada país. En Paraguay nosotros actualmente tenemos dos casos muy fuertes, ¿verdad? Em, en agosto del 2025 elementos de la Policía Nacional ingresó a la casa de un diputado que opera en la frontera con Brasil, que se llama Eulalio Lalo Gómez. Entraron a su casa y lo mataron directamente. Eh, de hecho, que los abogados defensores de la familia de Gómez hablan de un ejecutamiento, que fue ejecutado este señor. Este operativo que se hizo de madrugada se hizo como para presentarle a él una querella o para presentarle a él la hoja de que él estaba siendo investigado por asociación criminal y lavado de dinero vinculados con el narcotráfico. Lalo Gómez es un personaje de frontera entre Paraguay y Brasil que en el lado brasileño tiene como hace 10 años que se le viene publicando historias vinculadas al narcotráfico. Pero del lado paraguayo nunca tuvo una investigación hasta que pasó que asumió como diputado y termina siendo investigado oficialmente el día que fue notificado de que estaba siendo investigado, lo asesina la propia Policía Nacional. El caso de Lalo, la investigación sobre el asesinato no ha avanzado y este señor es una persona que está muy vinculado a delitos que se ha cometido en la frontera entre Paraguay y Brasil en la zona de la Mambay. En comunidades indígenas lo han denunciado anteriormente de que los había amenazado, de que había incluso ordenado el asesinato de un par de líderes indígenas de Paraguay, porque los grupos criminales que operaban en esa zona querían utilizar el territorio indígena en donde ellos estaban instalados, ¿verdad? Y esa es una conexión muy fuerte porque Lalo Gómez estaba muy vinculado a la gente de mayor poder en Paraguay. Actualmente tenemos el caso del senador Erico Galeano, que también es del partido gobernante, el Partido Colorado, que ya fue condenado por lavado de dinero y asociación criminal. Sin embargo, él sigue estando como un senador, pero con permiso, porque supuestamente dijeron, bueno, necesitamos que la Corte Suprema del Paraguay ratifique su condena, pero mientras tanto le vamos a dar permiso para que él pueda seguir como senador, pero no va a poder venir a las reuniones del Congreso. O sea, es un senador activo condenado por lavado de dinero y asociación criminal
que está vinculado a un grupo narcotraficante del uruguayo Sebastián Marcet, que seguramente habrán escuchado sobre este señor, que fue capturado recientemente en Bolivia y ya está extraditado a los Estados Unidos. El equipo de Marcet utilizó, según la investigación de la Fiscalía Paraguaya, una pista clandestina en plena reserva en el Chaco paraguayo. Y la investigación de la Fiscalía Paraguaya habla de que solamente en una de las pistas, ellos calculan que durante un año y medio se hizo algo así como 900 vuelos para traer droga desde Colombia y de Bolivia para bajar hasta esa área protegida de Paraguay y luego redistribuirlo a puertos privados para ir hasta Europa. Ese grupo criminal, por ejemplo, estaba conectado a este señor. Se habla de que hay conexiones también con Lalo Gómez, con gente, otra gente vinculada al Poder Judicial acá en Paraguay. Entonces, es evidente que el tema de los delitos ambientales actualmente están absolutamente vinculados con todo este poder, con todo este sistema, con todo este esquema violento y sobre todo en que se muestra como supuestamente gente que gobierna un país, ¿verdad? Y me parece que ahí está la gravedad de toda la situación que actualmente tenemos, ¿verdad? Sobre todo para la gente que queremos seguir publicando o haciendo trabajos sobre delitos ambientales, porque tenemos que estar más preparados, creo, actualmente en conocer más a los grupos criminales que operan en la frontera para determinar hacer mejor nuestro trabajo actualmente. Em, por ejemplo, hablaba Ana Cristina del tema de los protocolos de seguridad, que a mí me parece fundamental y quiero terminar mi exposición con este breve comentario sobre el tema de seguridad. En- a mí me parece que los medios acá regionales no están tan familiarizados con los sistemas de protocolo. Espero que me esté equivocando, pero hay como herramientas como que hay organizaciones internacionales en donde se tiene como protocolo de seguridad muy fuertes como para poder tener un trabajo en campo mucho más tranquilo, ¿verdad? Igual me parece que cada uno de nosotros conoce su país, conoce el lugar a donde va a ir y obviamente las recomendaciones son, en mi caso, o sea, yo las veces que salgo para hacer trabajo de campo nunca le he confiado nada a la policía, nunca le he avisado a la policía paraguaya nunca nada. O sea, ese es como mi primer tip así básico, nunca avisarle a la policía paraguaya sobre un trabajo que voy a hacer en cierto lugar, ¿verdad? Busco primero tener un contacto que sea un guardaparque o quizás un activista social o de repente algún periodista local que uno de repente puede sondear a ver sobre sus publicaciones, de repente tener ese tipo de contactos un poco digamos, que no sea tan directo hacia la gente de seguridad, porque yo entiendo que están como muy filtrados, ¿verdad? Están como muy infiltrados el tema del crimen organizado, sobre todo sobre todo la gente de militares o policías, por lo menos en lo que nos toca ver en esta región, ¿verdad? Eh, Me parece que ese es un poco también lo que quería mencionar sobre el tema de seguridad, ¿verdad? De establecer protocolos que tengan que ver con eh, por ejemplo, cada tantas horas enviar un mensaje al editor, que solamente un editor sepa dónde mismo va a estar, eh, que ese editor sepa que hay como un código de seguridad cuando si te pasa algo que tú puedas responder, ¿verdad? Hay como elementos así como para ir tratando de tener como una mayor seguridad, pero obviamente es ante este avasallamiento del crimen organizado que yo veo que estábamos teniendo, sobre todo en las zonas de donde fluye el tema del delito ambiental, me parece que cada vez vamos a tener que trabajar en forma conjunta entre más periodistas que están cubriendo este tema ambiental, porque me parece que
La única forma que vamos a seguir haciendo este trabajo es en que nosotros podamos fortalecernos nosotros mismos como periodistas. Muchísimas gracias a Abel y a todos por escucharnos. Muchas gracias, Aldo. Veo algunos saludos de ciudades de Texas, Carolina del Sur, desde Panamá y de varios estados de Venezuela. Un dato no menor es que Estados Unidos figura como uno de los principales destinos para ocultar de ingresos derivados de estos delitos ambientales en la Amazonía. Esto según un informe de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa. A continuación, vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas, así que todas las personas que tengan alguna pregunta lo pueden colocar en la cajita de preguntas o si no, también comentar en el chat de todos. Adriana Fernández tiene tres preguntas específicamente. La primera es, ¿quiere decir que no hay un proyecto de ley para combatir los tipos de impunidad en los tres países? Y otra pregunta que nos deja es si alguno de los ponentes ha participado o intentado participar en la elaboración de un proyecto para buscar la solución a este grave problema. No sé si Aldo o Ana quieren responder alguna. O sea, puedo hablar por el caso de Sí. Paraguay, ¿verdad? Hay leyes, o sea, me parece que Paraguay tiene como leyes ambientales muy, muy bien hechas, muy bien pensadas, muy bien elaboradas, pero nadie respeta y no se lleva a cabo. O sea, nosotros, o sea, Paraguay tiene del 2004 una ley conocida como deforestación cero en toda la región del Paraguay, en toda la región oriental del Paraguay. Paraguay está dividida en dos grandes regiones, región occidental y la región oriental. La región oriental abarca a 10 departamentos y es una región que tiene mucha actividad agrícola y eh, en- donde está una gran parte del bosque atlántico Alto Paraná, que forma parte del bosque atlántico, ¿verdad? Y para proteger al bosque atlántico en el 2004 se hizo esta ley, como para evitar que haya deforestación en esa zona, porque veníamos a un ritmo hasta el 2003, a un ritmo de casi 150.000 hectáreas año. Entonces se sacó esta ley para que ya no haya deforestación, pero en realidad hasta ahora es imposible de cumplir. En- Hasta ahora no hay una sola persona que haya ido a la cárcel por deforestación en Paraguay, a pesar de que esta ley funciona del 2004. Entonces, Adriana, Paraguay tiene muy lindas leyes. El tema es que las autoridades no las hacen cumplir. Abel, ¿estás silenciado o solo yo no escucho? Sí, perdona, estaba silenciado. Sí, Adriana también nos preguntaba si como organización que protege el medio ambiente hemos logrado llegar a diferentes cámaras que crean las leyes, como la Cámara de Diputados o de Senadores. Y esa creo que la puedo responder yo. Desde Sachamama, sí, hemos tenido desde hace muchos años iniciativas, proyectos y peticiones que hacemos llegar al Congreso de los Estados Unidos. Y ahí es clave la participación ciudadana con su firma, con su petición. El apoyo de la sociedad civil es muy importante para llegar a los congresistas y a las personas que toman las decisiones. Entonces, ahí es clave estar organizados y también saber que como individuos podemos también hacer llegar estas peticiones, además de apoyar a iniciativas de organizaciones y de la sociedad civil. Em, Vázquez Angels nos pregunta, ¿podrían profundizar más en las diferencias entre amenazas, presiones y delitos y cómo se abordan? Claro, si quieren respondo yo esa pregunta. Aquí lo importante es que tenemos que diferenciar que no todo lo que genera un impacto en el ambiente es un delito ambiental. Porque justamente quien decide o quien norma qué es un delito son los códigos penales de cada país, las constituciones de cada país, de alguna manera ya son las que establecen
que es un delito, como les decía, algo que yo creo que es único en Bolivia, que se reconoce el biocidio, que se reconoce prácticamente como reconocer el femicidio, el infanticidio, así también se reconoce si es que una persona mata o caza a un animal, perdón. Si es que una persona mata o caza a un animal que es protegido, entonces se va a hablar de biocidio. Eso no pasa en la mayoría de países. Entonces es importante, sobre todo para nuestra redacción, ¿no? No vamos a estar hablando siempre de delitos ambientales, aunque una actividad extractiva o una actividad que impacte a la naturaleza sea, es eso, tenga un impacto en la naturaleza. Y creo que la diferencia más clara es que los delitos, como les digo, tiene que ser algo que está tipificado en cada uno de los países, pero hay actividades que son consideradas legales que tienen un impacto grandísimo en el ambiente, como la construcción de carreteras, las concesiones mineras, las concesiones petroleras, la construcción de hidroeléctricas, la construcción y funcionamiento de hidroeléctricas, la construcción y funcionamiento de carreteras. Muchas veces estas son actividades que cuentan con licencias ambientales, con todos los permisos ambientales, pero el impacto de abrir una carretera en medio de un bosque es grandísimo, se fragmenta totalmente el ecosistema, provoca que los animales se aíslen, que ya no puedan cruzar y provoca, por ejemplo, endogamia. Hay jaguares que ya no pueden cruzar una carretera, entonces un grupo de jaguares va a reproducirse solo con los jaguares que están aquí y el otro solo con los que están acá. Y eso va a provocar que sus genes vayan afectándose a tal punto que la especie puede desaparecer. Entonces, por eso era sobre todo eso, ¿no? Diferenciar que hay cosas que se dan legalmente, pero que tienen unos impactos grandísimos en la biodiversidad, en los ecosistemas. Y como les decía al inicio, para mí es importantísimo siempre relevar el hecho de que siempre que se afecta a la naturaleza, siempre que se afecta a los ecosistemas, nos estamos afectando a nosotros mismos. Si provocamos la contaminación de una fuente de agua, probablemente va a haber una ciudad, un pueblo, una localidad o aunque sea un caserío de casas, tres, cuatro casitas que ya no van a tener agua limpia para consumir o que de plano no van a tener agua para consumir. Y siempre hay que hacer ese vínculo para que la gente, nuestros lectores también se vayan apropiando más de estos temas y no vean como algo que pasa súper lejos, que pasa allá en el bosque, que pasa en medio del mar. Todas estas cosas también nos van a afectar a nosotros, a nuestra calidad de vida, e incluso a las relaciones buenas o malas que pueden tener los países también, ¿no? Como les decía, lamentablemente hay ríos que se están contaminando en Ecuador y que llegan a Perú y lo mismo pasa en otros países, ¿no? Entonces, sobre todo esa era la diferencia. Espero que haya podido aclarar un poco esa duda. Sí, gracias, Ana. Donatella nos pregunta, ¿quiénes son en general los delincuentes ambientales? ¿Guerrilla, mineros ilegales o hay evidencia de alguna clase de que miembros de gobiernos estén involucrados en delitos o que miembros de gobiernos estén involucrados en los delitos ambientales? En Paraguay sí hubo ya casos de miembros de gobierno, principalmente locales, involucrados en contrabando de madera, en extracción ilegales. Eso ya hemos tenido, por lo menos en el lado de Paraguay y Brasil. Sonia Osorio nos pregunta, ¿cómo cubrir la zona minera de Venezuela, en especial el arco minero, en momentos de que hay una apertura a inversionistas extranjeros sin implementar ninguna política de rescate ambiental, ya que la zona está altamente contaminada? Si quieren, puedo responder esa pregunta. Yo creo que lo que se puede hacer o por donde se puede arrancar es por este tipo de análisis satelitales que les comentaba. Pueden revisar Global Forest Watch, también em, Amazon Mining Watch, creo que se llama la otra organización. Y desde ahí se puede partir porque uno puede obtener datos que nos dan una idea o nos permiten acercarnos a cuál es la realidad que se está viviendo en el territorio. Para empezar, contando, por ejemplo, una historia de cuántas hectáreas fueron deforestadas por la minería en esta zona o en una zona incluso mucho más específica, como les decía.
Gracias. Sonia nos pregunta, Aldo, si tú puedes también comentar cómo hacer ese tipo de coberturas en el arco minero del Orinoco. Bueno, ahí me parece que es una cuestión, como decía Ana Cristina, de tratar de encontrar principalmente datos que se puedan obtener desde, sin tener que exponerse demasiado, ¿verdad? O sea, me parece que por ahí puede ser también una, me imagino que que estas zonas como que tienen mayor datos, sobre todo cuando ahí se habla de inversión extranjera y todo eso, ¿verdad? Me parece que por ahí a lo mejor hay como, no sé ahora con el gobierno, no sé si ahora con el gobierno de Venezuela va a cambiar alguna de esas cosas, pero me parece que por ahí se puede encontrar alguna cosa como para estirar esa cobertura. Gracias. Zulay García nos pide, Ana, si podemos repetir el nombre de la aplicación o herramienta para la visibilización satelital de zonas afectadas por la minería ilegal. Y también nos pide si ambos pueden comentar más acerca de cómo han sorteado los riesgos, con qué medios y de qué forma para poder realizar coberturas exitosas. Sí, y les quiero decir a todos que les vamos a enviar estos recursos, entonces quédense súper tranquilos que van a estar todos los nombres y los enlaces de las herramientas. Yo me referí a Global Forest Watch y también a Amazon Mining Watch. A esas dos herramientas me referí. Y como les digo, se las vamos a a enviar de seguro. Sobre los riesgos, como les digo, yo trabajo en un medio en donde siempre que vamos a hacer una reportería en una zona que puede ser muy peligrosa, llenamos una ficha. Si es que hay luz verde para ir a la zona, nos vamos a la zona, hacemos estos contactos, como les decía, cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, de acuerdo a la cobertura que tengamos. Vamos, en ocasiones yo sé que se ha hecho, por ejemplo, tracking del periodista, o sea, el periodista lleva un GPS que está prendido todo el tiempo. Conmigo no ha sucedido eso, si bien Ecuador ahora es el país, como les decía, más violento de Sudamérica, también sucede que Ecuador vive muchas contradicciones. Entonces, a los lugares a los que yo he ido muy cerca de zonas muy peligrosas, pero al mismo tiempo han sido zonas que han sido manejables. Entonces, no he llegado a ese punto de tener que llevar, como les digo, un tracker satelital prendido todo el tiempo para que mis editores o mi equipo pueda estar pendiente de mí, de mi seguridad. Pero sí, sé que a otros equipos en otros países eso ha sucedido y también sucede que en Ecuador sí hay zonas que son muy calientes, a las que yo sinceramente no me he arriesgado a entrar porque son zonas, como les digo, que están tomadas por los lobos, que es una de las bandas que más está creciendo aquí en Ecuador, por los choneros, por los comandos de la frontera, por disidencias de las FARC, por los trujillanos de Perú, los pulpos de Perú. Entonces, sí son zonas que también yo no me he metido, y creo que muy pocas personas lo han hecho. Gracias. Se nos está acabando el tiempo, pero no me gustaría dejar sin responder dos preguntas clave. Alfredo Torres nos pregunta, ¿qué experiencia tienen de protección desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o medidas de protección para medios y periodistas? En, lo personal no me ha tocado, no sé si Ana Cristina tiene. No, no, tampoco conozco del tema. Vale. Una última pregunta. Nos dicen, ¿cómo se puede denunciar un delito ambiental? Y Liliana, otra de las participantes, nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar como individuos a minorar estos problemas y específicamente con nuestros animales para evitar la extinción? Bueno, no sé, como individuos creo que lo que podemos hacer es tratar de cuidar el área donde vivimos, ¿verdad? Que creo que Ana Cristina estaba mencionando eso, de cuidar un poco donde estamos. Me parece que Latinoamérica en general tiene muchísima riqueza natural, y estos nuevos vientos políticos que estamos teniendo a nivel mundial me parece que van a estar mirando hacia nuestra región y no creo que sean con buenos ojos, ¿verdad? O sea, sí.
sí me parece que van a estar como queriendo venir hacia acá como para apropiarse de alguna riqueza que tenemos. Entonces me parece que lo que nos toca hacer es tratar de cuidarnos, tener mayor información, conocer lo que tenemos cada uno de nuestros países para tener ese conocimiento de dónde vivimos, ¿verdad? Muchas gracias, Ana y Aldo, por la información que nos han brindado. Este video será publicado en el canal de Sachamama en YouTube y también en la página web de Huella Cero. En los próximos días les estaremos enviando un email con el link. Les invito también a entrar a la página web de Huella Cero, en la que tenemos más información sobre clima y medio ambiente de actualidad, y suscribirse a nuestro newsletter mensual. Antes de cerrar, quiero agradecer una vez más a la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero y muchas gracias a todas las personas que se conectaron y abrieron una hora para escuchar estas ponencias tan importantes. Abro el micrófono una vez más para Ana y Aldo si tienen algún comentario final para nuestra audiencia. De mi parte, agradecer muchísimo la invitación, disfruté esta charla, ver todo el trabajo de Ana, Cristina y saber que hay como ese interés a nivel regional sobre el tema del periodismo enfocado en temas ambientales y todo lo que eso convoca ahora, me parece que es como una mínima esperanza de que todavía podemos hacer algo. Así que agradecido por realmente por este espacio, por esta oportunidad. Sí, igual por mi parte les agradezco muchísimo por el tiempo, por el espacio, por las preguntas. Y bueno, espero que de igual manera podamos seguir en contacto a través de Sachamama. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche.